académicos de distintas áreas, de distintos sectores, para conversar y dialogar en torno a los desafíos que tenemos como país para la construcción de una sociedad más humana, más fraterna. Esta mesa a la que nos convocaron a estas dos organizaciones, estas dos instituciones, se llamó Nuestra Mesa Diálogos por Chile. Y se hicieron 9 mesas, se tocaron 9 temas distintos, entre ellos está la familia, se tocaron los temas del rol del Estado, de la salud, del medio ambiente, de la paz social, de la pobreza y la marginación. Y nosotros nos tocó el tema de nuestra mesa. Y es todo el resultado de estos 3 meses de trabajo de nuestra mesa y de diálogo que se dieron de estos 60 católicos, se plasmó en un libro que se denomina Diálogos por Chile, 60 desafíos para una renovada convivencia nacional, que es un libro digital que se puede descargar en nuestra mesa.cl y que tiene como principal objetivo iluminar a quienes están pensando nuestra institucionalidad en el proceso constituyente y a todos los que quieran ahondar en los temas que se trataron ahí. Recordarles a los que se han integrado que pueden hacer preguntas en el chat del Zoom y que al final se van a responder esas preguntas. Vamos a presentar aquí a nuestros 2 invitados que participaron de la mesa de familia. La Ita Larraín, que es la Mónica Larraín, psicóloga y terapeuta familiar, y Ignacio Suazo, sociólogo de investigación y comunicación de la organización no gubernamental Comunidad de Justicia. Bienvenidos Ita e Ignacio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por convidarnos. Gracias, Virginia. Sí, lo mismo, Virginia. Gracias por un gusto y un honor estar acá conversando contigo. Qué bien. Para mí también es un honor y reencontrarnos, porque participamos en la misma instancia juntos. Sí. Uno de los temas, y uno de los desafíos que salió fuertemente en nuestro diálogo el año pasado, ¿no? Fue el de la corresponsabilidad, ¿sí? Pensando no en la corresponsabilidad como la simple distribución de tareas en lo doméstico, sino la corresponsabilidad como lo que es un concepto que es muy amplio y profundo, que se arraiga, ¿no es cierto?, en la comunidad, se arraiga en la comunión entre 2 personas que se quieren mucho, en el amor, en el cuidado y en la responsabilidad respecto de la familia que se está formando, ¿sí? Vimos que teníamos desafíos importantes como sociedad ahí, que había un tránsito de una diferenciación de roles muy marcada a una diferenciación de roles no tan marcada, ni siquiera casi no marcada por lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con los cambios de la mujer, la participación que tiene cada vez más amplia en el ámbito de lo público, en el ámbito laboral, y que no necesariamente se ha visto reflejada en un compañerismo en lo que ocurre al interior de la familia, al interior del hogar. Sobreexigía la mujer en las tareas domésticas y además en las tareas que está asumiendo en el ámbito de lo público. Además también vimos que si bien hay familias que han avanzado en esa materia, hay familias que se ven imposibilitadas de avanzar en esa materia, por el aumento que hemos tenido también de familias monoparentales, más de 1 millón en nuestro país, dentro de 5 millones de hogares, y también una realidad que se da en torno a lo que es la coparentalidad, que tiene una diferencia muy sutil con la corresponsabilidad, pero que también se nos plantea como un desafío como promocionar, como incentivar también la coparentalidad cuando hay separación y divorcio, que en nuestro país es un tema que va en aumento, que con la pandemia bajó, pero por un tema solo logístico, pero que iba en aumento. Entonces, y la coparentalidad en el fondo refería al derecho que tiene el niño de tener a los 2 progenitores a cargo de su cuidado y protección. Entonces teníamos estos 2 desafíos, ¿no? Importantes, corresponsabilidad y coparentalidad. Y yo quería partir preguntándole a la Mónica, a la Ita, ¿cómo nos ves tú actualmente respecto de este tema, respecto de la corresponsabilidad? Qué buena pregunta. Estaba pensando estas cosas mientras hablabas, Virginia. Uno, un poco en este concepto de corresponsabilidad, me estaba tratando de visualizar cómo nos visualizamos corresponsables por Chile. O sea,
como ampliando, voy a ir al esto, pero primero como agrandar el concepto, cuando un porcentaje de la población creo que no va a votar, creo que no, de alguna manera hay una falta de corresponsabilidad. Cuando, no sé, me toca alguna cierta relación con la Fundación La Rosa, y cuando uno siente que hay una cuota importante de viejos abandonados, de ancianos, uno dice, bueno, pero ¿cuál es nuestra corresponsabilidad? Pensando un poco como aumentar el concepto y después bajarlo a lo que estamos hablando. Pero primero pensar de Perfecto. qué siento yo corresponsable en relación a mi país, a mi patria, a mis viejos, a mis niños, a mis mujeres que como en tu fundación, que tienen que educar solas. Y después pensando un poco en los jóvenes, pensando en los matrimonios jóvenes, en esta corresponsabilidad, pienso que se ha pasado como a un igualitarismo. Entonces me ha tocado gente que dice, oye, yo estuve 2 horas con la guagua, te toca 2 horas a ti. Ah, claro. Yo le di de comer hoy día y pasado mañana y a ti te toca. Entonces pasamos a una primera definición como muy empobrecida de la corresponsabilidad, que es el igualitarismo. Pienso que necesitamos como profundizar mucho este concepto de la corresponsabilidad. ¿Qué significa corresponsabilidad? Y también como captar lo que no tiene que ver con una cosa como como la justicia igualitaria, que es como muy de niño chico, sino mucho más en centrarnos en qué aporto yo, cuál es la diferencia qué hago mejor también. Entonces Claro. creo que ahí se puede ganar en una corresponsabilidad más profunda. ¿Y cómo estaríamos con esa corresponsabilidad más profunda, Ignacio? ¿Cómo lo ves tú? ¿Estamos avanzando hacia allá? ¿En qué podría cooperar el Mira, Estado también para eso? Mirando ya, como dice la Ita, la mirada más grande también. ¿Y cómo asume este desafío también un Estado frente a la familia? gracias por la pregunta. Sí, sin duda el Estado tiene que decir aquí. Em, Comparto plenamente lo que dice Mónica, lo que dice Laita. Hay que también ser bien delicado en cómo entendemos y cómo conceptualizamos esto que llamamos corresponsabilidad. Pero también, ¿verdad? Hay un par de datos bien duros que son bien alarmantes. O sea, si bien creo que no cabe duda de que al menos como conceptualmente, a nivel de discurso, el tema de la corresponsabilidad está súper en boga y uno lee el diario y muchas cartas al director que lo asumen como tal, investigaciones, o sea, a nivel como discursivo, sí, sin duda es una cosa que está súper instalada. Y sin embargo, cuando por ejemplo uno mira las encuestas de uso del tiempo en familias, o sea, realmente ya qué pasa en la práctica, en lo hecho, y te das cuenta que lamentablemente en mi gremio, los hombres, nos quedamos súper al debe. Y estoy de acuerdo, a mí sinceramente no me complica que haya como diferencias en algunos roles. De hecho, hasta cierto punto, si realmente creemos que hay algo así como una masculinidad y una feminidad, sería normal que eso existiera. Pero otra cosa distinta es decir, en realidad los hombres no hacen nada. Y el porcentaje, ya no, qué pena no lo recuerdo exactamente, pero el porcentaje de hombres que no gasta ningún minuto de su tiempo en la semana en tareas domésticas o en cuidado de los hijos es muy alta. Entonces también ahí uno se encuentra ahí con desigualdades, al decir de los obispos de la Conferencia Episcopal en los años 70 respecto a la desigualdad en Chile, desigualdades como escandalosas, como que no puede ser, no, está bien, si ya a lo mejor los hombres haremos más cafetería, no tengo idea, otras cosas, pero hacemos algo, no importa la casa, no importa el lugar en que vivo, me importan mis hijos. Entonces ahí Claro. hay un desafío pendiente que no hemos, y es bueno decirlo con todas sus letras, no hemos dado con el clavo, no hemos logrado trabajarlo ni verlo. Y en mi opinión, un hombre que no se preocupa también de su casa en algún grado, es un hombre que no está siendo plenamente hombre. Me voy a preguntar algo, Virginia, ¿o no? No, estoy totalmente, no, estaba pensando que eso también se unía, ¿no es cierto?, con lo que hablamos en nuestra mesa, de que cómo teníamos el gran desafío también de convocar al hombre, ¿no? Eh, Traerlo dentro de la en mesa. el cumplimiento de su rol paterno, como que de alguna manera habíamos avanzado, ¿no es cierto?, en muchos temas y en el intento, ¿no es cierto?, de dibujar esta sociedad patriarcal, ¿no es cierto?, machista, que está bien, digamos, que el machismo está mal, digamos, que efectivamente la mujer ha sido violentada y ha sido ninguneada por muchos siglos,
y está bien, ¿no es cierto? Pero en el intento de hacer el cambio a la mujer, se ha empezado como a desdibujar un poco la figura del hombre y no hemos sabido convocar, ¿no es cierto?, al padre finalmente, al hombre en esta nueva realidad, ¿no es cierto? Está muy claro cuál es la convocatoria de la mujer, ¿no es cierto? Y sin embargo, nos estamos un poco disparando a los pies porque no tenemos clara esta convocatoria atractiva que debiéramos hacer al hombre participativo acá. No estoy diciendo que el hombre no tenga culpa, que la sociedad lo tenga, que la mujer lo tenga, en ningún caso. Estoy diciendo que efectivamente estoy de acuerdo contigo, Ignacio, que el hombre no puede seguir tan poco activo en su rol dentro de la casa y en su paternidad. Y es lo que hablamos, ¿no? Los niveles de ausencia paterna, que son variados y que parten desde no reconocer al niño, son alarmantes en nuestra sociedad. O sea, más de 20.000 niños al año no son reconocidos por sus padres. Tenemos un 8% más de madres que padres en nuestro país, en el pleno siglo XXI, y si bien esto viene de una realidad histórica, esto es histórico, no es actual, debiera ir en descenso, dado que estamos en el siglo XXI, sin embargo, esto no disminuye, y aquí tenemos un desafío como sociedad, y el Estado lo tiene también, tremendo. Y en ese sentido me gustaría como preguntarles respecto de esta naturalización que se ha hecho del abandono paterno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se explica esta naturalización? Y cómo avanzaríamos en este desafío. A cualquiera de los dos que quisiera responder. Mm. ¿Parto yo, Mónica, o quieres Dale, decir dale. algo? No, no, yo encantada, te oigo. Ya, perfecto. Solo como dato para la gente, empezamos a conversar esto en la mesa a raíz ustedes se recordarán tanto o mejor que yo, del famoso 10%, cuando salió el primer retiro del 10%, a las pocas semanas vimos en la tele, en los medios, que algunas mamás entendieron como, a raíz de un articulado que quedó en la ley, de una moción, de que podían retener el 10% y la cantidad de retenciones fue, pero abismante, fueron muchas. Eso nos impactó, aparte estábamos justamente discutiendo el tema, nos impactó muchísimo. Claramente fue una voz de Dios, por así decirlo, de más o menos cuáles son las cosas que tenemos que ver a nivel de familia. Y claro, nos confronta con una realidad brutal, en el fondo, de que, de nuevo, en la línea como de papás que no logran asumir su rol, eh, papás que no se hacen cargo de lo que consideraríamos también lo más mínimo, la más mínima preocupación como por la familia, incluso cuando esta familia ya ha tenido quiebres relevantes. Eh, y sí, es la misma, es seguir hablando y como escarbando la misma herida, como quizás en otras regiones, en otras geografías, pero la misma herida también, papás que no se hacen cargo. Y no, es terrible. Yo puedo seguir hablando un par de cosas más, pero acá a lo mejor la Mónica me quiere complementar. Papás que no se hacen cargo y sociedad que tampoco apela, ¿no es cierto?, a la presencia de ese papá. Y tampoco sanciona mucho la ausencia, ¿no? Ha normalizado que la mujer se haga cargo, o sea, el 95% de los cuidadores principales son las mamás, siguen siendo las Las mamás, mujeres. sí. Ita, te dejo la palabra. Yo creo que es súper interesante reflexionar sobre la naturalización de la ausencia, porque yo creo, por otro lado, quisiera como que la contrapartida es que, por Dios, que tendríamos que hablar de la importancia del padre, hablar de lo que, un poco buscar mucho más los referentes de lo que hacen los papás buenos, o sea, como hablar mucho de, por Dios, que aporta un buen padre, de alguna manera como no sé, bueno, ¿se acuerdan en la micro donde decía madre hay una sola? O sea, hay como a nivel de cultura popular hay una tremenda valorización de la madre, pero yo creo que hablamos mucho menos de la importancia del padre. Entonces pienso que de alguna manera esta naturalización de la falta de presencia también va un poquito de la mano de la falta de valorización, de referente, de modelo, de búsqueda de mostrar que lo hacen bonito los padres, quienes lo hacen bien, eso yo creo por un lado. Y yo creo que hay montones de prácticas sanas, por ejemplo, no sé, me trabajo con un asesor en un colegio que tiene, en una fundación que tiene colegios en
en lugares como de mayor vulnerabilidad, con mucha familia monoparental o mucha familia que como está como papás separados, etcétera, o papás encarcelados, yo le digo, tenemos que llamar igual, tenemos que Exacto. llamar a este padre igual, aunque esté en la cárcel, aunque haya sido drogadicto, porque sigue siendo el padre, nosotros tenemos que buscarlo. Como colegio tenemos que buscar el contacto, la presencia, porque eso es su dignidad. Nosotros somos los primeros que tenemos que decirle, papá, esta es tu dignidad, nosotros apelamos a ti. Y yo creo que en ese sentido tenemos que seguir llamando, apelando, interpelando, con mucha firmeza, con mucho cariño, pero yo creo que son prácticas que también tenemos que... Yo creo que también hay de repente en las separaciones, en las separaciones también hay una crítica de parte de las familias y un cerrarse a la figura del otro. Y creo que eso también es bueno conversarlo, o sea, defender cómo la madre y el padre defienden al otro, la presencia del otro. En las separaciones muchas veces lo que se hace es una gran crítica, entonces es un arrinconar. Entonces, ¿cuántos padres que no se acercan también han sido de algún modo, y tenemos que entender que no todo el mundo que no se acerca es porque no se quiere acercar? También a veces han sido alejados. Yo creo que el tema tenemos que como buscarlo en su complejidad. No sé, una vez hablando con una mujer que tenía una fundación que en el fondo previenen los abortos, y me decía, Ita, lo más doloroso es la cantidad de padres que no quieren que aborte la madre. Y esos son silenciados, esos no existen. O sea, él no tiene voz ahí. Entonces, creo que hay también padres que se alejan porque tendrían que ser muy fuertes y muy luchadores para mantenerse cerca. Yo creo que también hay gente que ha sido alejada. Y una cosa bien práctica, a nivel clínico, y me van a matar aquí todos los hombres, pero no importa, lo voy a decir. Los hombres muchas veces aportan mucho más cuando se les dice que aportar. Esa es mi experiencia clínica, pero dime qué quieres que haga. Y cuando uno es como así, bien pragmática, le dice, mira, quiero que haga, ¿verdad? Curiosamente, son como, perdón la expresión, bien mandados. Creo que también, creo que las mujeres tenemos que ser como muy pragmáticas y también para pedirle la ayuda que necesitamos. Pero dime lo que quieres que haga. Ahora, cuando alguien le dice y el otro no responde, bueno, ya esa es otra complejidad. Oye, me voy a escapar completamente del tema, pero no puedo evitar decirlo. La otra vez veía un estudio de cómo de las diferencias que aporta el padre y la madre en el crecimiento, o sea, el desarrollo del lenguaje de los niños. Y el aporte que teníamos los hombres era muy divertido. Era que como no entendíamos, no éramos capaces como de leer al niño tan directamente, Lo obligabas a hablar. Como, claro, chico, ¿qué quieres decirme? Y tú, en el fondo, lo obligabas a hablar. Claro, cuando las mamás era muy cuantitativa, pero muy divertida. Entonces la mamá era como, el niño decía, ay, ¿quieres un vaso de agua tibio sacado de la llave de al lado? Y claro, con ese vínculo tan estrecho que tiene la madre y el niño, en el fondo el niño era un flujo, no tenía que hacer ningún esfuerzo por comunicarse. El papá, en cambio, lo obligaba también como a desarrollar. Y eso tenía como un efecto significativo también en temas de desarrollo del lenguaje. Entonces, sí, eso es parte de nuestra, digámoslo así, de nuestra esencia masculina que también aporta finalmente. Además, lo otro que es el derecho del niño a la presencia de los dos, de igual manera, no de manera distinta. Yo creo que las legislaciones tienen que ir avanzando en ese sentido también. El tema, no entender que porque se separan, necesariamente la mamá va a tener todo el tiempo a los niños, ¿no? Hoy día hemos avanzado en eso, pero tenemos muy arraigado eso. El tema también de la carga por ser la cuna, una cosa tan simple. Debiera ser el padre o la madre, no necesariamente la madre, ¿no? Bueno, afecta evidentemente la empleabilidad de la mujer, ¿no? Pero es como que tenemos visualizado que el cuidado y protección de los niños corresponde solo a la madre, entonces efectivamente está siendo muy difícil rescatar al hombre en una legislación que también está al debe, que deja vacíos importantes. Entonces, para desnaturalizar, para dejar de normalizar esta ausencia, también hay que cambiar nuestras normativas, nuestras leyes, que de alguna manera el padre siente que está igualmente obligado que la madre a ejercer ciertos deberes, ¿no? A mí me ha pasado que en tribunales la magistrada o magistrada
exigen a la mamá, ¿no? Sobre todo cuando están, cuando están judicializados los casos de los niños, cae sobre la mamá. Y he visto que a los hombres los saquen de la sala porque no tienen nada que aportar. Lo he visto con mis propios ojos. Y entonces es imposible. Entonces lo invisibilizamos, lo dejamos de lado, y claramente eso es una responsabilidad de todos. Entonces es importante avanzar hacia allá. Otra de las cosas que vimos en la mesa y que era súper importante, además de recuperar el sentido y el valor del rol paterno, era la educación, qué rol jugaba en esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque hablamos, ¿no es cierto?, del tema de los colegios, hablamos de la educación, ¿no es cierto?, de la responsabilidad, de la sexualidad, de la paternidad, de la maternidad, de la parentalidad, finalmente, cómo ambos padres son responsables, cómo se está educando esto, en la sexualidad, la familia, el tener hijos. Ahí yo creo que tenemos un tremendo signo de interrogación y la importancia de hacer intersectorialidad cuando nos planteamos los desafíos, los grandes desafíos en torno a la familia. Sí, ¿Cita? si me permite. ¿O Ignacio? Sí. No, por favor, por favor. Dale, Mónica. No, yo creo que esta es una pregunta muy, muy preciosa, porque tenemos que pensar cómo dentro de la familia educamos la paternidad, no solo en el ejemplo, sino también, por ejemplo, yo creo que educar en la fraternidad de los hermanos grandes hacia los hermanos de cuidado de los hermanos chicos, es una forma de paternidad. En los colegios, educar las tutorías, el cómo cuidar en los recreos, el que los niños grandes ayuden a los chicos, que aporten. Yo me acuerdo una experiencia de una tutoría de niños de octavo que ayudaban a los niños que de primero básico no habían podido aprender a leer. Esos son todos como aportes, como de educar esta paternidad, este ser una persona que se hace cargo del más, además educar en la masculinidad, en el sentido de proteger al más débil, que es un factor como muy masculino. No es que no sea femenino, las mujeres cuidamos también, pero desde lo masculino, proteger al más débil, aportar como esa canción que no es pesado, sino que es mi hermano, esa canción que sale de una foto y que dicen, isn't heavy, no es un pesado, es mi hermano, no me pesa, no es un peso. ¿Cómo educar en esa fraternidad? ¿Cómo educar en el cuidado a los más chiquititos? Yo creo que es un camino si pudiésemos hablar también, no sé, yo la otra vez hablaba con una persona del Ministerio de Educación, le decía, mira, una de las cosas que yo hablaría a nivel de educación sexual es el cuidado de los niños, hombres, niñitas, la cantidad de abuso sexual que hay de hermanos y de primos. Es tremendo. ¿Por qué no tenemos eso en nuestra educación? Sí, como un agregado y conectando también con las discusiones que tuvimos durante el año pasado, algo que aprendimos con Consuelo Arauz, y o al menos nos hizo recordar también, es que familia es cultura. O sea, la gran institución en realidad que produce cultura a todo nivel siempre es la familia. Y por ende también, para entender, como para poder ayudarla, acompañar a la familia, así en términos súper abstractos y generales, la forma de hacerlo es con cultura. Y si queremos pensamos también en cómo hacernos cargo como a nivel de Estado, también debiéramos como lograr, o sea, sin duda hay temas monetarios, transferencias condicionadas, cosas del estilo, que hay evidencia que aporta, sin duda, pero es un aporte relativamente sencillo, modesto, al lado de lo que tú puedes hacer también con intervenciones a nivel cultural. La Vicky creo que ya dice algo muy sabio, que también es, bueno, cómo nos entendemos a nivel de la ley, pero también ojo que no es cualquier ley. O sea, de repente las leyes en estos temas, por no traducirse también en prácticas, en temas más bien concretos, y por no tener también como una adecuada como bajada de implementación a nivel de política pública, a veces no tienen el rol modelado, o sea, no tienen como ese potencial modelador que está llamado a tener la ley. Y ojo, no quiero decir con esto que nos desentendamos de sacar leyes, porque es súper importante hacerlo, pero también es importante hacerlo bien. Hablando de meterse en la pata de los caballos, por ejemplo, pienso en un proyecto que estuvo muy en boga de garantías de la niñez. Tenía cosas buenas, puede ser, pero también era un
proyecto súper abstracto. Y por mucho también que haya gente, o sea, muchas organizaciones como del mundo de la niñez están súper a favor de este proyecto, quizás también habrá y puede ser gente que así lo sienta. La verdad es que si tú vas a hacer un proyecto igual de abstracto que la declaración, así lo veo yo también, que la Convención de los Derechos del Niño, en realidad es poco lo que tú le aportas también al desarrollo legal del país. Entonces también, yo pienso, se habla mucho, o sea, no se habla tanto, de hecho, se debiera hablar más, así como a la par uno habla de enfoque de género, pucha que sería importante tener enfoque de familia, y cuando piensa en enfoque de familia también es como, bueno, pucha, cómo también yo modelo roles de paternidad, cómo yo hago capacitaciones también en centros de salud para que también a la hora de hacer intervención social tú también eh, tú pienses también en ese sujeto de intervención eh, como también Que como es- un padre o como una madre y que a veces también, no digo que deben ser trabajadores sociales, yo trabajé en municipalidad, sé lo he visto, que son súper duchos y súper clever también a la hora de activar esas redes y trabajar con esa parte de la biografía de la persona, pero en muchos casos no. Y a veces las orientaciones técnicas no van dirigidas para allá. Entonces también ahí hay un trabajo que se puede hacer muchísimo. Oye, y pensando quizás en eso, en la pregunta de la Virginia, pienso también en la educación a nivel universitaria, profesional. O sea, si usted me pregunta a mí, en mi educación como psicóloga, el rol de la madre fue el más destacado, el padre se nos habló mucho menos y de los hermanos no hablamos nada. De los abuelos tampoco hablamos nada. Si pienso en la educación de un abogado, que le va a tocar ver caso de familia, pero ¿en qué minuto vio familia? No legislación, sino en que entender como la familia. O sea, pienso que si a los abogados, por dar un ejemplo, se les diera, o a los arquitectos, un buen curso sobre familia, entenderíamos mucho más lo que tenemos que defender, lo que tenemos Lo que no está sé, en juego, lo que está en juego. lo que está en juego. Porque una de las cosas que también vimos es cómo el chileno, ¿no? Y no solamente el chileno, nuestra región en general, Latinoamérica, valora la familia, la pone muy en el centro. O sea, puede ser que hay cambios sustanciales en la familia en las últimas 2 décadas, sí. Tenemos un 70% de niños salidos fuera del matrimonio, tenemos más hogares monoparentales, tenemos más hogares unipersonales, que familias que se definen de una persona. Sí, tenemos problemáticas asociadas a la familia, sí, pero así todo está en el corazón, está como en el corazón, lo valoran y lo valoran porque ha sido la primera experiencia, y esto rescata el libro también, ¿no es cierto? De vinculación con el otro, de valoración propia, en el fondo del impulso para poder desarrollar la vocación más profunda del ser humano. O sea, esas primeras experiencias primarias, muy importantes, independientes de la configuración familiar, en general, la hemos vivido en nuestra familia. Y por eso es muy importante el tema de la familia, y muy importante lo que tú dices, Ignacio, de que efectivamente sean cosas concretas, lo que tú dices, Ita, de que sea, que no enseñemos solamente técnicas y legislaciones, etcétera, sino que de verdad sepamos lo que nos estamos jugando. Importante acá fue que el Ministerio de Desarrollo Social haya pasado a ser Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque las intervenciones con niños están muy enfocadas en el niño sin mirar a la madre y al padre, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos tampoco. Entonces son intervenciones que no son sostenibles en el tiempo, ¿no? El cambio y la mejoría se tiene que dar al interior de la familia. La que se tiene que apoyar es a la familia, para que el niño esté en un mejor entorno. Eh, Así que yo creo que es rescatable eso que dicen. Y una última pregunta que me gustaría hacerles respecto frente a estos cambios de la familia, ¿cómo estamos como católicos, a la luz de la fe y de lo que nos está diciendo el Papa Francisco, etcétera, para acoger las distintas realidades familiares? Sí, excelente pregunta. Antes la respondo al tiro, pero un detalle que por si no lo tocamos más adelante, yo creo que es fundamental. Con el tema de educación, es algo que Klaus Droste lo puso en el tapete en su momento cuando conversamos, y creo que es fundamental, que es el rol de lo que él llamaba la contemplación. Él lo ponía como la figura bajo la palabra paterna. El hombre
también vale para la mujer sin duda, pero si hablamos de recuperar, porque acá el que está está más débil justamente somos los hombres, que en el fondo porque tiene una vida interior, porque en realidad se conecta consigo mismo, porque en realidad, y digámoslo ya hablando ya como católicos, porque tiene una relación con Dios que es viva, y tiene como una suerte de orden interior, es capaz de decir algo, tiene algo que decir en un plano como ya como existencial, como una palabra como de sabiduría. Yo creo que eso finalmente es lo que tenemos que, de una otra forma, intentar como gatillar, y creo que una forma de hacerlo es con creo que es el desafío 19, si no me falla la memoria, pero creo que también relacionado con recuperar también como los espacios de descanso. En la Laudato sí, Claro. eso se me fue ponerlo y lo siento infinito, pero al final de la Laudato sí, el Papa en algún momento como que hace esta relación, como lo propio, lo original del día de descanso justamente es un día de fiesta, es un día de celebración, es un día de gratitud frente a toda una cultura que te antecede. Es recuperar, es decir, que hay un domingo en fondo porque hay alguien que murió por mí y que resucitó. Es una fiesta de un santo porque hay alguien en realidad que aportó profundamente al bien común y al bien de la iglesia. Y yo estoy agradecido por eso, porque yo en parte estoy parado porque ese alguien se la jugó por entero. Hay algo de esa gratitud, en el fondo, que creo que va que, unido al descanso, al ocio bien entendido, como ese tiempo libre para reflexionar, para pensar, para rezar. Escucha que nos falta, como católico, de repente darte una hora en la pieza para quedarte en nada, rezando. Y yo creo que por ahí hay una cosa que se ha distorsionado profundamente, o sea, que probablemente nunca lo hemos tenido y ahora se ha distorsionado de frentón, que nos impide también este orden interior. Y ahora sí, yendo a la pregunta, y por lo más conectado, eh, ¿cómo nos hacemos cargo? Bueno, desde esta identidad, desde este orden interior, sin duda podemos acoger, y esta fue una tensión que tuvimos durante toda la mesa, si bien lo recuerdan, entre el ideal católico, por así decirlo. Alguien preguntaba ahí también qué pasa con las familias homoparentales, cómo se apoyan también. Bueno, y la realidad concreta con la que te tocas también, que tú también son personas, son hijos de Dios, y tú también no te desentiendes de eso. Y nuestro llamado también, el Papa en algún momento habla de la pastoral cuerpo a cuerpo. Tú acompañas, tú estás ahí. Y de ahí, en fondo, en ese acompañamiento, tú podrás ir viendo cómo das alguna guía. Mira, sabes que la iglesia dice esto, a lo mejor esto no es tan bueno, pero no, pero también tú te ganaste ese derecho a decir algo porque manifestaste tu amor y tu amor incondicional por el otro. Yo creo que por ahí hay una clave, que también tenemos que ser como hacer más pastoral cuerpo a cuerpo, más cuerpo a cuerpo, como no tenerle susto a estar al lado del otro, en las condiciones en que venga, con la historia que venga. Y me callo porque he hablado mucho, pero creo que se entendió la idea. No, maravilloso lo que dijiste, maravilloso, sí, está bien. Fíjate que yo creo que esa tensión que de verdad que la conversamos Sí. en la mesa, yo no diría entre un ideal católico, yo diría en lo que anhela el corazón humano, porque Más yo... correcto, totalmente. Porque cuando uno le pregunta a un niño, yo me tocó trabajar 5 años con niños en un hogar del Sename, y le decía, ¿cuál es tu sueño? Entonces decía que mi papá y mamá estuvieran juntos y yo viviera con ellos, y se llevaran bien y no pelearan. Eso es el sueño. Y si eso no es posible, me gustaría casarme yo y tener una familia y hacer, ese era el sueño. El sueño era volver a una familia, tener una familia o formar una familia. Entonces, por todos lados, ese no era un ideal, sino es un anhelo. Y Un quizás anhelo. como un anhelo profundo del corazón humano. Ser hijo en un hogar. Yo creo que eso todo lo tenemos. Ser hijo en un hogar. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a que eso sea más posible? O sea, ¿cuántas cosas, cuántos hogares se destruyen o no se construyen? ¿Por qué no hemos dicho que eso es bueno? Que eso es un anhelo. No que es un ideal, sino que es algo que es posible. Difícil, que hay que construirlo con materiales nobles, con harta pega, pero es posible. Es como recuperar en el sentido de que eso es posible. Es como que hemos naturalizado también que eso, como que eso fuera demasiado difícil e imposible. No sé si... Gracias por la complemento, Ita. No puedo, o sea, completamente de acuerdo.
Muy Sí, bien y nos especificado, hemos, es ideal, sí, está perfecto. sí, No, no un es ideal en un el sentido anhelo. abstracto, un Sí. idealismo kantiano, no, estamos hablando de algo que está en el corazón humano y que Y que estamos nos está costando comunicarlo, porque también. nos está costando dialogar. Cuando hablamos de familia, al tiro se nos tilda, ¿no es cierto?, un poco también de retrógrados y estamos solamente eh, llevando la voz de mucha gente que anhela eso. Y no me estoy refiriendo a papá, mamá, sino familia, familia. O sea, ojalá el papá y la mamá estén presentes, pero si no, no están, que esté la familia, sea la tía, el abuelo, la abuela, la Consuelo Arauz ahí nos dejó muy presentes. O sea, el tema de las trigeneraciones, nosotros tenemos familias extensas, muy ricas también en Chile, que siempre son valorados, el visitar a los abuelos el fin de semana, el hacer también de los vecinos, ¿no es cierto?, nuestra familia, cuando decimos esta es mi familia. Entonces, de verdad, volver a traer sobre la mesa el tema de la familia es un desafío tremendo y no dar tregua, no dar tregua. Yo creo que Y sin eso complejo, es yo creo. Sin sí, complejo. es complejo, pero bueno, Bueno, pero sin complejo. sin complejo, es complejo y sin Es complejo. complejo, pero sin complejo, las dos Oye, cosas. Oye, tremenda conversación, está muy agradecida. Quiero ver si aquí está la María Ángeles Errázuriz, que es la directora ejecutiva de la Fundación Voces Católicas, que está ahí viendo las preguntas que quizás algunos están haciendo y que nos gustaría dar espacio para responderlas. Mae, Aquí la Mae estoy. le dice. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a los tres. Estuvo súper entretenida la conversación. Y voy a ver aquí, les leo las preguntas, no están dirigidas a nadie, así que el que quiere la pesca, primero, ¿qué pasa en los casos en que hay mamá, mamá o papá, papá? Sí, Nadie quiere hablar. Ignacio, dale. No, no, sí. sí. Creo que en el mismo código que de lo que hemos ya dicho. O sea, el, como que la iglesia y también el corazón humano, hay que decirlo, apunta hacia otro lado. O sea, también tengamos claro a fondo que la voz de la iglesia también nos invita a otra cosa, y en esto el magisterio ha sido clarísimo, pero también por otra parte hay una realidad concreta que hay que saber, que de la cual no hay que olvidarse. Y efectivamente, si tenemos, creo que todos tenemos amigos, amigas homosexuales, gays, lesbianas, y muchos de ellos católicos también por lo demás, y obviamente en cuanto nos lo permitan, estar ahí también y estar presente y mostrar que en realidad nos importan con las decisiones que ellos vayan tomando. Y eh, es lo que también traté de explicar cómo hacer esta pastoral cuerpo a cuerpo. Entonces también, por un lado, no soltar lo que creemos profundamente que es el plan del Padre Dios para el mundo y para la iglesia, pero por otra parte, así como caminar con ellos también. Yo, eso es lo que, al menos en mi vida cotidiana, he tratado de ir haciendo, como no soltar ninguna de las dos cuerdas. Ita, ¿tú quieres añadir Acompañar. algo sobre esto? Sí, no, yo creo que me parece súper precioso el hecho de acompañar, porque independiente que a lo mejor cuando hay dos mujeres que están cuidando con cariño a un niño, ese niño sigue necesitando una figura paterna, sigue necesitando un hombre en su vida. Y yo creo que es importante decirlo con claridad y con cariño, porque tendrá que aparecer el abuelo, tendrá que aparecer el tío, pero nuevamente no desvaloricemos ni a las mujeres ni a los hombres. En una familia homoparental, de alguna manera, va a seguir para ese niño haciendo falta en lo masculino o lo femenino. Y eso es importante que aparezca y invitar a darle eso a ese niño, porque ese niño lo necesita. Y en ese sentido, es como hay que mirar al niño y sus necesidades. Yo creo que eso es muy válido. Pero como dice Ignacio, acompañar con cariño, o sea, yo creo que las personas necesitamos eso. Otra pregunta, te la hago a ti, Virginia, porque o sea, porque no participaste en esta. ¿Están los hombres jóvenes dispuestos realmente a compartir los roles dentro del hogar? Sí, yo creo que sí. También, y esto es lamentable, creo yo, lo que me ha tocado ver por mi trabajo, que los hombres jóvenes de sectores socioeconómicos más vulnerables
no han tenido la oportunidad de tener esa educación tan rica que han tenido otros. ¿Ah? Y yo creo que eso nos está dando en forma igualitaria en nuestro país. Pero en términos generales, ya sea jóvenes de sectores de los primeros quintiles o de los últimos, del último de sí, están dispuestos. Yo creo que el anhelo tan concreto finalmente han comprendido que tiene que llevarse a cabo con un cambio en ellos, ¿no? Y hacerse cargo realmente de las tareas domésticas, no como decía la Ita, no es que te toca a ti lavar los platos y a mí también, sino que efectivamente ver juntos cómo llevamos a cabo este proyecto. Y también qué te es más fácil a ti y más difícil a ti también. Porque está basado en el proyecto común, en el ser compañeros, en el ser partners, digamos, ¿no? Así que pero yo creo que sí, que el Lo joven logró está la dispuesto. Bacano. ¿Por qué? Andaba en la playa. Ya, ahí te voy a silenciar. No hay más preguntas, así que te dejo, Vicky, la despedida, pero solo como un dato de observación es impresionante que haya mayoritariamente mujeres en este minuto. O sea que el tema le interesa muchísimo más a las mujeres y a los hombres, porque prácticamente hay Pero ahí uno. está, aquí No. tenemos con la Blanca, en la Blanca Muñoz tenemos a mi papá, a Juan José Latorre. Fantástico, sí. Pero es un indicador, simplemente. Muy bien, Los padres sí, son es lo que fieles. hablamos en la mesa, es lo que hablamos en nuestra mesa, ¿Se puede que opinar? en las reuniones de apoderados se sancionaba mucho la falta de la madre, pero no así el padre, y eso sigue ocurriendo, no en los mismos niveles que antes, pero sigue ocurriendo. ¿Quién quería opinar? No sé, Mae, tú, Acá, Yo, Un varón. un varón. un varón, bien. sí, porque el varón lo vamos a dejar opinar. Ignacio, comparto contigo. Yo creo que hay que enseñar esto de la corresponsabilidad. En algún lugar tiene que aprenderse. ¿Y qué lugar más adecuado que la misma familia? Entonces yo veo la corresponsabilidad como de la familia, cada miembro de la familia. O sea, yo tengo que colaborar con mi esposa en sus tareas, ella conmigo. O sea, cómo estamos en igualdad de condiciones asumiendo nuestro rol de padres, papá, mamá, con todo lo que se implica. Pero cómo, por ejemplo, en las labores de casa colaboran también los hijos, los hermanos, cómo se colaboran entre ellos. Entonces yo pienso que hay que tener muy presente esto de que hay que enseñar a los niños, y los niños deben aprender en el hogar, la corresponsabilidad. Y finalmente decir que para mí también esto tiene un elemento de solidaridad. Solidaridad. O sea, yo tengo que solidariamente realizar las labores de casa y las labores en general que corresponden a un papá y una mamá, y ser también corresponsables de lo que pasa a mi alrededor. A mí me encantan estas fundaciones como en las que ustedes participan, porque significa que ustedes no solamente están cumpliendo un rol, están co-participando en la familia, sino que también como familia a veces se asume un rol social, una fundación, por un barrio, una junta de vecinos, en un partido político, y que los niños vean que papá y mamá tienen también esta sensibilidad social para ser corresponsables de lo que pasa en la sociedad. No puedo estar más de acuerdo con usted. Muy, Sí. muy bueno. Muy bueno, muchas gracias por ese comentario, muy bueno. Gracias, Ita, Ignacio, por la conversación, gracias a ustedes por unirse a esta transmisión. Recordarles que el libro, que siempre se me olvida, 60 desafíos para una renovada convivencia nacional, Diálogos por Chile, lo pueden descargar en nuestra mesa.cl. No sé, Mae, si quieres despedir Sí, tú mejor. solo agregar que lo grabamos. Entonces, en realidad no les pedí la autorización, así que espero que estemos autorizados a grabarlo. Y va a quedar arriba en el YouTube de Voces Católicas. A mucha gente le gusta verlo después o recomendarlo al papá de la Virginia, al papá de la Ita. Ustedes mismos pueden revertir, no, pero ahí queda el link, entonces se puede compartir.
Y nada, gracias de partida a los tres porque muy buena onda regalarnos este rato y de compartir lo que tuvieron en nuestra mesa, y a todos los que entraron. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Sí, gracias. Un gusto verlos nuevamente y gracias. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a Ignacio, todos. Ita, Mae, chao. Muchas gracias.